Muy buenas tardes, saludos a ustedes y a la audiencia. Doctor, queríamos conversar con usted con relación a esta apelación que también a nivel de Cámara de Apelaciones se ha resuelto haciendo lugar a lo solicitado por usted. Queríamos conocer los argumentos por los cuales usted había apelado esta decisión de la jueza Cándida Fleitas. Sí, cómo no. En su oportunidad hay que recordar, en primer lugar, que estamos en un proceso de acción penal privada Ujú. que tiene unas características un poco diferentes a lo que es la persecución pública, especialmente porque en este tipo de procesos en sí no existe lo que conocemos habitualmente como una audiencia preliminar. En una audiencia preliminar se establece una discusión, en primer lugar, respecto al mérito, en el sentido de si el caso cumple los presupuestos para pasar a un juicio oral y público, pero también, por ejemplo, en una audiencia preliminar se discute en eventual existencia de obstáculos procesales, o también se puede entablar discusiones respecto a la admisión de medios de prueba. Tenemos que también recordar que en la actividad probatoria hay momentos diferentes. En primer lugar, hay un momento de admisión, es decir, se identifica que un medio de prueba es introducible o es reproducible, cumple ciertos requisitos para ser reproducido en un juicio. Se produce la prueba y en realidad el medio de prueba en sí se introduce y se valora luego en el juicio oral. Pero el primer momento de estudio de admisión es un momento anterior al juicio. Como no existe audiencia preliminar o en la práctica no se instaura la realización de audiencias preliminares en acción privada, eso no significa que los órganos judiciales, para tomar la decisión de pasar a la siguiente etapa de juicio, no haga un análisis respecto a la acusación, si cumple los méritos para ello, cumple los presupuestos y eventualmente si se establece una discusión también respecto a la admisión de medios de prueba. ¿Qué ocurrió en este caso? En este caso, cuando la defensa ofreció pruebas, ya la propia defensa identificó, y se nota en su escrito, identificó que eventualmente existía inconvenientes respecto a la admisión de determinados medios de prueba e invocó, si bien no fundó, invocó disposiciones del Código Penal paraguayo que están relacionados con lo que en doctrina se suele denominar como prueba de la verdad. Mm. Y básicamente ellos reconocieron implícitamente de que si esos requisitos no están cumplidos, no era admisible su medio de prueba. En realidad, un reconocimiento implícito de esas circunstancias. Ante tres medios de prueba en particular que ellos ofrecieron, presenté un escrito, antes obviamente del dictado de la autoapertura, donde entablé esa discusión respecto a esos tres medios de prueba, señalando de que no cumplían los requisitos para su admisión en el marco de lo que exige el Código Procesal Penal y obviamente también el propio Código Penal con esos requisitos. Entonces, realmente en esa circunstancia, el tribunal unipersonal no puede eludir resolver esta cuestión. Tratar, es decir, hacer un análisis y resolver, diciendo sí o no. Bueno, en este caso en particular, el tribunal de sentencia unipersonal no tocó el punto y directamente dictó la autoapertura. Ese es el motivo, uno de los motivos por los cuales finalmente resultó anulado ahora, porque es manifiestamente una resolución infundada. ¿Y qué es lo que ocurre en este caso en particular? En este caso en particular se produjo una querella por los hechos punibles de calumnia, difamación e injuria, expresiones vertidas por el querellado a través de redes sociales. Y el querellado, al proponer pruebas, en realidad con esos tres medios de prueba, no, él lo que está tratando es de señalar supuestamente de que correspondería en el marco de esta persecución privada desarrollar una, y hay que diferenciar probar de lo que es investigar. Es decir, si yo hablo o me expreso respecto a una persona y lo hago públicamente, como primer paso me tengo que cuidar en el sentido de que lo estoy haciendo porque tengo elementos. Y si finalmente la persona me querella, pues acompaño esos elementos que sustentaron mis expresiones. Pero otra cuestión diferente es, yo me expreso respecto a los demás ciudadanos y dependiendo de si me querelle, yo ahí quiero entablar una investigación para ver si por si acaso hay algún elemento que me avale. Mm. Así no funciona el sistema jurídico. Y en este caso en particular se observa que realmente
esa fue la finalidad por parte de la defensa. Entonces son cuestiones totalmente inadmisibles, más tratándose de particulares, ¿verdad? Acá estamos hablando de una situación respecto a particulares, no hay nada que esté relacionado con intereses estatales o intereses públicos en ese sentido, ¿verdad? Que es lo que corresponde para la prueba de la verdad, ¿verdad? Así mismo, como primer paso la prueba de la verdad, en primer lugar, la prueba de la verdad exige que haya una agresión hacia un bien jurídico que la persona que se expresa está encargado de custodiar. Entonces, en realidad, si nos acompaña un elemento que diga o que indique que una persona agredió, por ejemplo, en este caso Alejandro Domínguez agredió un bien jurídico, en este caso en particular que José Luis Chilaver está encargado de tutelar, realmente tampoco puede siquiera ingresar al ámbito de la prueba de la verdad, y también destacando que, insisto, estamos en el ámbito privado. Pero una muestra de lo que estoy diciendo es muy interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán que obviamente saben, ¿verdad? Porque salió publicado en los medios de prensa, que José Luis Chilaver en febrero, a finales de febrero de este año, formuló una denuncia penal. Bueno, por ejemplo, él prestó declaración en sede del Ministerio Público en relación a esa denuncia penal. Y en su denuncia, en esa declaración, Chilaver pide estos mismos medios de prueba que ahora se ha anulado su admisión, ¿verdad? Y consultado sobre eso, él mismo reconoce en su declaración de que él no cuenta con ningún elemento en el momento que se expresó, y él quiere que se investigue para ver si hay algo. Bueno, ese querer que se investigue para ver si hay algo no pertenece a la acción privada. En todo caso, lo ventilaremos en la denuncia que él formuló, ¿verdad? E inclusive en su testimonio él señaló de que él quería que se verifique el tema, por ejemplo, el aspecto impositivo y las declaraciones impositivas de Domínguez, pero solamente no porque él tenga una sospecha en concreto de que exista un hecho punible, sino porque en la querella se pidió la declaración impositiva de Chilaver. Es decir, es su reacción ante ese pedido. Es decir, no tiene ningún mérito, ningún sustento. Pero en realidad, cuando la querella ofrece como prueba, en este caso en particular que lo ofrecimos, que se obtengan las declaraciones impositivas de Chilaver, eso sí tiene un aspecto de pertinencia en el proceso de acción penal privada, porque tenemos que recordar que los hechos punibles de acción penal privada que tienen marcos penales bajos admiten la pena privativa de libertad, pero también admiten la multa. Y para establecer el monto de la multa, se establece sobre la base de días multa. Es decir, se debe calcular lo que una persona gana en un día de trabajo para que el tribunal tenga insumo para poder establecer el monto del día multa. Y para eso se requiere información patrimonial respecto al querellado. Entonces ahí sí es pertinente ese tipo de prueba. Pero obviamente un tribunal solamente lo va a pedir si eleva la causa a juicio oral porque entiende que la acusación cumple los requisitos, y ahí recién, por cumplir esos requisitos, va a ingresar en ese ámbito de información respecto al querellado. Entonces son momentos que hay que tener en claro, y así funciona el sistema, y ese es uno de los motivos también por los cuales finalmente el auto de apertura fue anulado, ¿verdad? Doctor, en este caso, en las querellas, o sea, es una práctica común, por decirlo de alguna manera, solicitar informes con relación a la situación de tu salario, saber cuánto, su situación patrimonial, saber cuánto ganás, hace cuánto estás trabajando, todo ese tipo de informaciones es común solicitar. Sí, o sea, dos partes, más que común, es pertinente. Eso. Obviamente siempre que sea un ofrecimiento de prueba preciso. ¿Por qué? Porque en los hechos punibles de acción privada hay dos tipos de consecuencias jurídicas que tienen contenido patrimonial. Una, como lo expresé, los días multa. Para poder establecer el valor de un día multa se necesita información patrimonial. Dos, la composición. Recuerden que en el ámbito de los hechos punibles de acción privada, un tribunal de sentencia puede establecer un monto de composición que es una especie de resarcimiento de contenido económico y que se debe establecer sobre la base de las capacidades económicas de la persona que eventualmente finalmente es condenada.
entonces sí, para ese caso es pertinente. Entonces, Una cosa, obviamente no establecer, o sea, no debe ser un mecanismo para investigar patrimonialmente al querellado, sino información precisa para que el tribunal pueda tener esos datos patrimoniales para hacer sus estimaciones, ¿verdad? sí, para aclarar nomás que en este caso siempre tiene que ser del querellado, del acusado. Y Así mismo, el querellado del acusado. no del accionante, porque en este caso es la víctima. Así mismo, no de la víctima. Y lo que debe interpretarse es que la víctima no es la investigada dentro del proceso. Y si yo tengo información de que la víctima realizó, por ejemplo, un hecho punible de persecución pública, lo que tengo que hacer es presentar esa información al Ministerio Público y pedir la investigación, ¿verdad? Ya. Doctor, pasando a otro tema, teniendo en cuenta también el tema de Oscar González Daer y su hijo. El juicio oral, ¿en qué etapa está, doctor? Porque al final parece que el lunes sigue con respecto a pruebas documentales, periciales, ¿verdad? Hoy culminamos lo que fueron los medios de prueba. Tenemos que recordar que, si la memoria no me falla, el Tribunal de Sentencia dispuso 6 medidas de mejor proveer que eran testigos, ¿verdad? Hoy declaró el último testigo que fue dispuesto, o sea, su declaración fue dispuesta por el Tribunal de Sentencia como medida de mejor proveer, y también declaró el perito informático del Ministerio Público. Queda pendiente a partir de la próxima semana la prueba pericial. La prueba pericial tanto desde el punto de vista del informe pericial, el documento, y también la declaración de los peritos, que son 2. Ya. ¿Y esto va a llevar todavía una semana más o menos, doctor? Y yo estimo que sí, yo estimo que por el volumen, estimo que una semana o inclusive 2, ¿verdad? La declaración de ambos para luego ingresar en el campo de los alegatos, ¿verdad? Ah, ya, entonces ya falta poco. Y, sí, falta poco. Ya. En este caso, estaba nomás mirando, y por los hechos punibles, si es que hay un concurso, podría ir hasta 15 años, doctor, ¿verdad? Y en realidad habría que hacer un análisis en el sentido por persona, si están o no, si se trata de concurso real o aparente, y ver caso por caso. Pero en principio la figura de enriquecimiento que atribuyó el Ministerio Público, y por la forma que atribuyó, absorbe las demás, ¿verdad? Sí. Pero más que el marco penal, y aprovechando la oportunidad, ¿verdad?, del espacio, Sí. realmente es muy relevante poder graficarle a la ciudadanía lo que ocurrió el día de hoy, porque yo creo que es el reflejo de la ausencia total de mérito para siquiera pretender una condena por el monto que sea, ¿verdad? Hoy declaró la contadora que prestó servicios de contabilidad tanto a Príncipe de Isaboya como a Oscar González Daer y a Oscar Rubén González Chávez. Esta contadora fue convocada por el Tribunal de Sentencia como medida de mejor proveer porque no fue ofrecida ni entrevistada por el Ministerio Público durante la investigación, pese a que tenemos que recordar que el caso comenzó en septiembre del 2018, pese a que en septiembre del 2018 el Ministerio Público allanó el estudio contable de esta licenciada, levantó e incautó toda una serie de documentación contable respecto a estas 3 personas, las 2 físicas y la persona jurídica, y levantó todo el sistema informático contable del estudio. Pese a toda esa información, 2 cosas importantes. Nunca la llamó a declarar, nunca la entrevistó en sede fiscal. El tribunal tampoco, obviamente, por ese motivo la ofreció como testigo, y el tribunal la convocó como medida mejor proveer. Que se acreditó con la declaración de la contadora de que efectivamente Príncipe de Saboya tiene un giro patrimonial real en concepto de alquileres, contradiciendo la hipótesis inicial del Ministerio Público en el sentido de que era una empresa de maletín para disimular ingresos. Sus ingresos eran reales por actividades económicas. Y en segundo lugar, la cuestión más relevante y más llamativa. Seguidamente a la declaración de la contadora, declaró el perito informático del Ministerio Público. 2 cosas importantes. Se levantaron equipos informáticos tanto contables, del estudio contable, información contable, sistemas contables, como equipos informáticos de Príncipe de Isaboya, del local de la empresa.
Eso se levantó en septiembre del 2018. Primera información introducida por el perito del Ministerio Público. A él recién en abril del 2019 le solicitaron hacer copias forenses del contenido de estos equipos informáticos. Copia forense significa extraer la información de los equipos y copiarlo en discos duros externos. Él hizo ese trabajo y culminó en julio del 2019. Cuando se le consultó, se hizo la copia forense y se le consultó si se le solicitó revisar, hacer un análisis y buscar información, la respuesta es que no. Se limitaron a hacer copias y quedaron los discos en esas condiciones. Y luego el tribunal consulta al Ministerio Público si los discos fueron ofrecidos como prueba, la respuesta es no. Obviamente de esa manera no se puede construir una pretensión de acusación de cualquier habitante de la República, ¿verdad? Doctor, con respecto a... Hoy estábamos escuchando justamente la declaración de esta Nelly Colarte, la testigo. Doctor, ¿por qué había problemas con Ceprelat para que tenga una cuenta bancaria esa empresa? Sí, no era problema con Ceprelat, sino lo que ocurre es lo siguiente. Ustedes tienen que... es bueno explicar... las inmobiliarias son sujetos obligados, es decir, las inmobiliarias forman parte del sistema de prevención. Entonces las inmobiliarias tienen que hacer un trámite a los efectos de registrarse en la CEPRELAT y tienen que ir cumpliendo ciertos requisitos que establecen las resoluciones de CEPRELAT. Eso no significa que la empresa estaba bajo la mira de CEPRELAT, sino estaba haciendo ese trámite. Los bancos son muy reacios a abrirle cuentas bancarias a la inmobiliaria, justamente por este tema, porque le genera mucho trabajo adicional, porque el banco es sujeto obligado y la inmobiliaria otra vez es sujeto obligado, entonces le genera mucho esfuerzo adicional a los bancos y son bastante reacios para abrirle esas cuentas, ¿verdad? Y por Ese eso fue es que el motivo. por eso es que no abrieron cuentas. Ellos, Príncipe de Saboya, en 2 oportunidades intentó abrir. Hizo una solicitud que el silencio por parte de un banco fue la respuesta, y luego otro banco le habilitó y le mantuvo abierto casi 30 días y luego cerró porque ellos no están obligados a abrir cuentas bancarias, por eso prefieren no trabajar con... Te doy un ejemplo, también los bancos, por ejemplo, son muy reacios a trabajar con playas de vehículos, de venta de vehículos, que también son sujetos obligados. Entonces tratan de evitar porque les genera doble esfuerzo. Lo que sí está claro es que en el 2016 la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero sí le dio a Príncipe de Saboya el registro, que de hecho ahora al 2021, porque tiene un lapso de duración, se está renovando. Doctor, y ese es el motivo por el cual se depositaba en las cuentas del presidente las recaudaciones. Ya, entiendo. Y otra consulta, doctor. Estaba pues hablando de esta testigo sobre la rentabilidad y vemos nomás que el 2011 fueron 14 millones, el 2012 11, 2013 11, 2014 16, 2015 17 millones estamos hablando. Y en el 2016 saltó a 488 millones y en el 2017 1.365 millones y en el 2018 842 millones. ¿Cómo es que tanta diferencia hay entre estos años en la utilidad, doctor? Porque Príncipe, y es muy interesante tu pregunta y me sirve para señalar 2 cuestiones. Primera cuestión, ustedes se habrán percatado, me imagino, siguiendo la transmisión, de que todas las preguntas del Ministerio Público estaban relacionadas con rentabilidad y no hice ninguna pregunta respecto a ingresos. Tenemos que tener presente que ingreso y rentabilidad son 2 cosas diferentes. Sí. El ingreso es lo que yo percibo del giro y la rentabilidad es deducido los gastos. Y sobre la rentabilidad se paga el impuesto, ¿ok? Entonces, el Ministerio Público no hizo absolutamente ninguna pregunta y no puso en duda los ingresos, cuando la hipótesis del Ministerio Público es que Príncipe de Saboya supuestamente no tenía ingresos reales. Y cuando tiene la oportunidad de interrogar sobre eso, no hace ninguna pregunta. Lo que ocurre es que Príncipe de Saboya, además de, obviamente, sus ingresos están producidos por los alquileres, durante esos periodos de tiempo que señalaste, Príncipe de Saboya, con los ingresos que fue recibiendo, compró inmuebles y también encaró construcciones.
esos inmuebles que compró y las construcciones que encaró con sus ingresos forman parte de los gastos. Entonces, como construyó y compró inmuebles, obviamente tuvo monto de gastos elevados y en los años siguientes ya no hizo esas compras y esas construcciones y entonces al disminuir sus gastos aumenta la rentabilidad. Pero no hay que confundir rentabilidad con ingresos. Sí, entiendo, doctor. Y bueno, muchísimas gracias, doctor, muy amable. No sé, Perla, si tenés... No, nada más. Y también un último comentario. Sí. Si la Fiscalía finalmente sus preguntas están relacionadas con rentabilidad y no con ingresos, entonces está reconociendo de que no es una empresa de maletín. Y en todo caso lo que la Fiscalía está tratando de preguntar es si desde el Príncipe de Saboya se evadió impuestos, porque por eso pregunta gasto y rentabilidad. Y eso no es sinónimo de empresa de maletín. Empresa de maletín es una empresa que no tiene giro comercial real y por ende no tiene ingresos reales. Acá con los propios preguntados del Ministerio Público, el día de hoy se acaba de reconocer que sí es una empresa con giro real y con ingresos reales. Ya. Y bueno, doctor, muchísimas gracias, muy amable por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, saludos a la audiencia y feliz Día del Padre para todos. Gracias, doctor, muy amable. Lo escuchaste aquí en PDS.